tardes. Nuevamente con ustedes el grupo 5 de Uniminuto, programa Contaduría Pública de Auditoría 2 con la docente Judith Herrera Peñalosa. En esta segunda parte trataremos la aplicación de las estrategias para el desarrollo del muestreo con un componente financiero en la auditoría. Vamos a ver dentro de este tema la NIA 530, que trata el uso de muestreo de auditoría estadística y no estadística cuando el auditor ha decidido usar un muestreo de auditoría. ¿Qué propósito tiene esta norma? Establece normas y proporciona lineamientos de uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y otros medios de selección de partidas para reunir evidencia en la auditoría. El objetivo de la NIA es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Ese muestreo, cuando hablamos de estadístico, nos referimos a un sistema que es aleatorio de los elementos de la muestra, aplica la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición del riesgo de muestreo. Hablamos de muestreo no estadístico cuando no es aleatorio y no aplica la teoría de la probabilidad. ¿Qué alcance tiene esta NIA? Esta NIA se aplica cuando el auditor decide emplear un muestreo en la auditoría que va a realizar, y él debe entonces diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de control y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. ¿Por qué se llega a utilizar muestreo en una auditoría? Esto se utiliza porque en muchas ocasiones es imposible comprobar todas las evidencias resultantes. Entonces el auditor debe tomar solo una porción de un total para poder evidenciar resultados. Pero vamos a ver también qué requerimientos debe tener el diseño de esa muestra. Entonces, los requerimientos de diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar tienen algunos puntos relevantes. Entre esos tenemos que debe tener un objetivo de procedimiento de auditoría, que debe tener unas características de la población de la que se va a extraer la muestra. Esa muestra, el auditor debe determinar el tamaño de la muestra para que sea suficientemente grande o pequeño, grande, para disminuir el riesgo de muestreo y para disminuir el riesgo de muestreo a nivel aceptable abajo, que sea un nivel bajo. Seleccionará los elementos de la muestra. Recordemos que en una muestra, como nos dice la estadística, se toma todo un conjunto, se evalúan algunos aspectos, pero si yo quisiera tomar en esa muestra alguna de las unidades, esas también me deben proporcionar esa misma seguridad. ¿Qué pasa con las pruebas de control y qué pasa con las pruebas de detalle? Las pruebas de control son procedimientos para verificar si el sistema de control interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a la manera en la que se le describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Las pruebas de detalle se realizan o tienen como propósito obtener mayor evidencia de la proporcionada por las pruebas de control y de procedimientos analíticos. Un ejemplo de ellas es una confirmación de terceras partes o unas pruebas de corte o inspeccionar físicamente los activos, por ejemplo. Más adelante mis compañeros estarán detallando sobre estos detalles. Como aspectos también importantes dentro de la NIA se dice que si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados o los procedimientos alternativos adecuados a un elemento seleccionado, este se tratará como desviación o incorrección según el tipo de prueba de control o de detalle. Continuamos entonces con el tema con mis compañeros. Muchas gracias. Componentes y técnicas de muestreo. Para hacer referencia a los componentes y a la técnica del muestreo, debemos mencionar la NIA 500 y la NIA 530.
La NIA 500 nos habla de la responsabilidad del auditor de aplicar, diseñar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada y lograr conclusiones razonables. Dentro de esta evidencia suficiente y adecuada, el auditor podrá utilizar la selección de todos los elementos, un examen al 100% de todos los elementos a auditar dentro del procedimiento, una selección de elementos específicos o la técnica del muestreo de auditoría. Cuando el auditor resuelve tomar la técnica del muestreo de auditoría, vamos a aplicar la NIA 530, donde nos dice cómo debo utilizar esta técnica. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es la aplicación de procedimientos de auditoría solo a un porcentaje de los elementos de una población que sea relevante para la auditoría, de manera que todas las unidades del muestreo tengan la posibilidad de ser seleccionadas. ¿Cuáles son los objetivos del muestreo? El muestreo de auditoría permite al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre una característica determinada de los elementos previamente seleccionados, con el objetivo de alcanzar a contribuir una conclusión, a construir una conclusión con respecto de la población de la que ha extraído la muestra. Para aplicar la técnica de muestreo existen 4 requerimientos principales. El auditor debe diseñar, debe evaluar el tamaño de la muestra, debe seleccionar la muestra y posteriormente evaluarla. Cuando habla del diseño, el auditor debe considerar el objetivo de la muestra, ¿sí? De manera que se obtenga evidencia suficiente y competente mediante la aplicación de pruebas de control y de detalle. Cuando va a determinar el tamaño de la muestra, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de una fórmula estadística o lo puede hacer a través de un juicio profesional dado por la experticia del auditor en el momento de aplicar el procedimiento. Cuando va a seleccionar la población, aplicar la muestra, el auditor tiene distintos métodos para seleccionar esta muestra. Puede hacer una selección aleatoria, una selección sistemática o una selección incidental. Cuando hablamos de aleatoria, hablamos de que se aplica a través de generadores de números aleatorios, por ejemplo, mediante tablas, es más estadístico. Cuando hablamos de una selección sistemática, lo que hace es divide el número de unidades del muestreo de la población por el tamaño de la muestra, para obtener un intervalo razonable del muestreo. E incidental, selecciona la muestra sin incurrir en alguna técnica. Y durante la fase de evaluación, posterior al procedimiento de auditoría, el auditor debe evaluar si el porcentaje de desviación lleva a un riesgo valorado de incorrección material. Ahora definimos los tipos de muestreo. Tenemos selección aleatoria, y esta selección es mediante generadores de números aleatorios. Selección sistemática es el número de unidades de muestreo en la población se divide entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo. Muestreo por unidad monetaria es la selección por valor ponderado en la cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación dan como resultado una conclusión en montos monetarios. Selección fortuita o casual. El auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica. Selección en bloque. En este tipo de muestreo vemos que se selecciona uno o más bloques de partidas contiguas de la población. El ciclo de tesorería en auditoría lo podemos describir de la siguiente forma. Unas funciones típicas, donde hay una función de ejecución, de inversiones, una compra de valores, donde se reciben ingresos periódicamente, al igual que hay egresos. Hay la emisión de obligaciones y acciones, hay un capital social, un pago de intereses. En este hay que tener en cuenta la función del registro, contabilizar las transacciones, actualizar siempre la contabilización de todo lo que se maneja a nivel monetario, mantener correctos los saldos, asegurarse de que si hay algún error, este se corrige inmediatamente, tener en cuenta los asientos contables en los que hay que hacer las correcciones, y lo más importante es tener bajo custodia las formas y documentos, los certificados y títulos de acciones que hacen parte del movimiento del